¿Cómo este desarrollo genuino energético impacta en la industria metalúrgica? Bueno, primero, doctora, muchas gracias por otra vez invitarme como dirigente gremial de los metalúrgicos y también como empresario. Yo creo que lo fundamental es, antes de introducirnos en cómo impacta, es en este concepto de responsabilidad social, visto como responsabilidad social desde el Estado hacia abajo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podemos trabajar en responsabilidad social empresaria, digamos, pero siempre es importante ver cómo tenemos ese paraguas de la responsabilidad social. En la presentación de Federico está muy claro, ¿no es cierto?, de qué manera se va incluyendo a muchos habitantes de nuestro país en distintas posibilidades de tener gas, de tener luz. Y esto yo lo vinculo precisamente con que la energía es fundamental para el desarrollo social. Y quizás muchos de los que estamos acá no podemos, no alcanzamos a entender qué es tener gas. Y el otro día yo estaba en la fábrica, en una reunión de trabajo con algunos muchachos del taller, y les pregunté antes de empezar la reunión, esas charlas que se hacen, y les pregunté cómo andaban, y uno me dice que le habían conectado el gas, y otro me comentó que había comprado un split, ¿no es cierto? Claro, yo no quiero vincular solamente esa movilidad social al hecho económico, ¿no es cierto?, porque están otras cosas, el acceso a la cultura, el acceso a la educación, etcétera. Pero me quiero referir al tema de energía, pero quería aclarar que no pienso solamente en eso. Y me llevó a mi infancia, ¿no es cierto?, en un hogar donde un día entró un ventilador Xi'an, ¿no es cierto?, un ventilador que lo conservo, que cuando lo prendo es como una turbina del Embraer, ¿no es cierto?, porque hace un ruido muy grande, muchas veces lo pongo en funcionamiento. Y lo mismo cuando ingresó la primera heladera, también de la misma marca. Entonces eso tenía un impacto en la casa muy importante. Por supuesto que estoy hablando de la década, de los primeros 5 años de la década del 50, ¿no es cierto? La política de sustitución de importaciones, claro, de los bienes de consumo de los planes quinquenales. Y de inclusión, ¿no es cierto? Y de movilidad. Entonces, yo creo que este es un eje importante de la vinculación del desarrollo, ¿no es cierto?, o de las claves del desarrollo de la energía, en este caso en materia social. En el caso en materia económica, yo creo que cualquier país que decida implementar un desarrollo económico, un desarrollo de crecimiento, de inclusión no solamente de los trabajadores, sino de los pequeños y medianos empresarios, porque nosotros también nos sentimos incluidos, es fundamental, es decir, pensar cómo vamos a ir desarrollando los planes energéticos. Y a partir de ahí viene precisamente cómo funciona, en la pregunta que hacía Federico, de cómo funciona la industria, cómo nosotros ponemos en valor, ¿no es cierto?, la cadena energética, cómo participamos. Y ahí no hay otra forma de participar a través de la responsabilidad social que tiene el Estado en las definiciones muy claras de qué rol tiene que jugar la industria, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la energía, en el caso que estamos mencionando, ya sea en el caso nuclear, como puede ser en la hídrica, como puede ser en otras termoeléctricas, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Planificación, definió claramente cuál era nuestro rol. Después viene la etapa del industrial que dice si quiere jugar ese partido, ¿no es cierto? Con Antúnez, que el otro día le llevamos unos libros voluminosos, en el tema de energía nuclear, que hoy se está hablando tanto de la cuarta central, de la quinta central del proyecto Karen, los metalúrgicos decidimos
jugar, algunos, digamos, decidimos estar en ese sitio, en ese desarrollo. Pero si no existiría la decisión del Estado de decir, señores, cuando hagan la cuarta central, el 80%, como es tecnología Candú, tiene que hacerse en la Argentina. Si no existe esa decisión, las cosas se complican, porque vienen los financiamientos externos, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero resaltar muy fuertemente el tema de la responsabilidad social vista desde el Estado hacia abajo, hacia aquellos que tienen la oportunidad de la movilidad social a través de mejores comodidades, como se explicó, la cantidad de habitantes que tienen hoy gas, otros que tienen agua, otros que tienen cloaca, otros que tienen energía. En el caso de Formosa, Federico, quiero mencionar que antes de estar interconectada Formosa, me comentaba el presidente de la Unión Industrial de Formosa, que tiene una fábrica de muebles, que a él le cortaban la luz, quizás a las 11 de la mañana, y volvía a las 2 de la mañana. Entonces, él con su jefe personal se encargaba de ir a buscar la gente a las 2 de la mañana para empezar a trabajar. Decía, a veces empezaban a las 2, otras veces a la 1, es decir, un sistema productivo y de exclusión, digamos, porque sí, si uno está en la producción y siente que tiene que trabajar de esa manera, siente la exclusión. Por eso yo le decía que la inclusión también es para aquellos que representamos, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que no somos formadores de precios en la economía. Ahí, perdóname, en ese cambio... ahora seguimos. En ese cambio de responsabilidad social que vos mencionabas, sí. Lula decía hoy a la mañana, la política social es responsabilidad del Estado, y jugaba con esas palabras. La doctora Minichelli también a la mañana hablaba del cambio que se está operando en responsabilidad social, de ser un acto meramente voluntario, digamos, librado a las fuerzas del mercado finalmente, a una responsabilidad social inserta, alineada a un proyecto político con una clara orientación nacional. Lo que decía antes, cuando hablamos de orientación nacional no solamente de una orientación de la nación, no, es en la geopolítica del desarrollo. Vos hablabas en Formosa, no solamente estaban excluidos los formoseños, sino que Formosa estaba excluida del mapa. O sea, y bueno, contra eso contra ese modelo de desarrollo, que en realidad era de subdesarrollo, contra esa geopolítica conservadora, se está operando lo que se está operando en la República Argentina, y que tiene en la cuestión energética un pilar estratégico. Federico, sí. Quisiera agregar una última cosita, pues una buena comparación. Digamos que nosotros los metalúrgicos fuimos desarrollados básicamente por YPF, por Gas del Estado, y así comenzó. Es decir, comenzó antes de ese desarrollo de YPF y de Gas del Estado. Pero la importancia que tienen las decisiones, ¿no es cierto?, estratégicas en el desarrollo de la industria, que tiene que acompañar a un modelo y que tiene que acompañar a esas empresas emblemas. Nosotros tenemos casos dentro de nuestro continente, como es el de Venezuela, en donde su industria petrolera es muy superior, digamos, en cuanto a lo que tienen, a lo que sacan, y no pudieron desarrollar su industria. Es decir, no está la industria petrolera venezolana. Con esto no quiero, es decir, fue una decisión que se habrá tomado, la habrán tomado en su momento los venezolanos, pero yo quiero señalarlo porque como nosotros hemos vivido distintas épocas en nuestro país, es muy importante cuando a través de la responsabilidad social los estados definen otras cuestiones que hacen después y que van a replicar en las empresas y su relación. Si yo tengo la posibilidad de trabajar en el área nuclear, cuando trabajamos en el área nuclear, tengo un nivel de capacitación distinta de mis trabajadores, tengo salarios distintos de mis trabajadores, hay muchas otras cosas diferentes, buscamos demanda de mayor cantidad de ingenieros especializados, es decir, es sumamente importante.